bien es cierto que en Estados Unidos el número de trabajadores indocumentados asciende a cerca de 12 millones, cifra similar a la de mexicanos que habitan en la Unión Americana, lo cierto es que no son los mismos 12 millones. En este sentido, y de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los cerca de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, solamente 6.200.000 están en la condición de indocumentados. Magdalena, en este segmento final y de cara ya a las elecciones presidenciales del año que viene, a mí me gustaría mucho que los tres candidatos a la presidencia, los tres te oyeran y que te hicieran caso en tus recomendaciones. Con la experiencia y la verdad que el estudio tan a fondo que siempre has hecho de estos temas migratorios, ¿cuál debe ser el diseño institucional realmente de México? O sea, su institución migratoria. ¿Cuál debiera ser para que...? Mira, Enrique, no tengo una respuesta. ¿O cuáles son los grandes trazos? Yo creo que el diseño institucional se debe de fortalecer mucho más. Creo que hay una debilidad institucional porque los cuadros quizás no han sido los mejores. ¿Es una cuestión de personal? Pues fundamentalmente diría que es personal, se tiene que aprovechar la tecnología. Digamos, la tecnología puede ser nuestro gran aliado para dar un salto cualitativo importante. Creo que los cuadros que heredamos, por ejemplo, pues eran los policías de la antigua policía que dependía de Gobernación, ¿no? Así nació el Instituto Nacional de Migración. Entonces, la escala es lo que siempre dificulta, ¿no? ¿Cuántos son? Como 3,000 agentes migratorios, o por lo menos ese era el dato cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Migración, que en teoría todos debían de pasar las pruebas de control de confianza, el polígrafo. No siempre se cumple esto por la escala, ¿no? Es también una industria millonaria, ¿no es cierto? Que si por traer un chino cobran $3,000, entonces el agente migratorio los cobra y lo deja pasar. Desgraciadamente, y ahí yo creo que hay que destacar el sistema integral de operación migratoria. Durante los años del 2002 al 2005 se trabajó en hacer una plataforma tecnológica que manejara, digamos, los 11 procesos más importantes del Instituto Nacional de Migración, uno de los cuales eran las entradas a todos los aeropuertos de México. En 2002 no había manera de saber quién había entrado por qué aeropuerto. Había las formas migratorias de papel. ¿Sí? Y no existía. Se van guardando las hojitas. Entonces, si se requería, y recuerdo en una ocasión el secretario de Gobernación solicitó los datos de los nacionales de Corea que habían entrado a México en los últimos 3 meses. Bueno, pues nos tardamos 3 meses en revisar las formas era muy complicado. Entonces se empezó a trabajar, yo digo que con un equipo muy profesional, una plataforma tecnológica, que es lo que hoy por hoy todavía tenemos y que nos permite saber en línea y en tiempo real cuántos mexicanos y extranjeros han llegado por los 10 aeropuertos. Teníamos el flujo cuando yo salí en 2005 del 98% de los viajeros que entraban a México por los aeropuertos, digamos que tienen el sistema, el SIOM, el Sistema Integral de Operación Migratoria, y esto nos permitió darles también a los agentes de migración una herramienta de trabajo. Si llegaba, por ejemplo, si llega un ministro de culto de Cabo Verde, ¿cómo debe de documentarse? ¿Cómo el agente de migración sabe qué tipo de visa requiere esta persona? Bueno, pues ahora el sistema se lo dice. El mismo sistema le dice y tiene que ingresar un número. Hay digamos, para pasar al siguiente, una clave que tiene en el pasaporte esta persona, y entonces con esa clave el sistema le da paso. Estamos pensando digo, que siempre habrá, digamos, los malos, pero hay muchos buenos, y esto les dio también herramientas a estos oficiales de migración para que pudieran hacer su trabajo mejor, porque no había cómo hacerlo. Y la parte, digamos, en aeropuertos, me imagino el tema de corrupción es bastante más diluido que en lo que hace a frontera y estos sitios de detención que mencionabas, o se da mucho también. No, pues desgraciadamente, digamos, en las estaciones migratorias o en los traslados, digamos, ahí no hay un sistema
no hay, Sí. pero en las estaciones migratorias uno de los procesos era justamente el proceso administrativo Cuando menos de estadístico, ingreso ¿no? y estadístico. Entonces, pues yo no sé si se está aplicando, pero era una herramienta, Entonces son la herramientas tecnología sería un importantes. asunto muy importante de tu experiencia como Desde comisionada. La cuestión de la formación de cuadros, que tengan una ética distinta, que tengan un mejor entrenamiento y Ir capacitación. depurando también, porque había una dificultad enorme en depurar. El Instituto Nacional de Migración en ese momento, en el 2004, no entró al servicio civil de carrera, que muchas veces tomaba mucho tiempo, por ejemplo, no pasaban los exámenes, muchos, digamos, y entonces no podíamos tener un punto de frontera. Entonces, digamos que en ese momento no era, digamos, el mejor de los sistemas. Y luego, porque se prolonga la gente, es imposible despedir a alguien. Bueno. Imposible. Se Entonces, yo clavan creo en que el ese es un asiento ya. riesgo, y es un riesgo de seguridad nacional. Desgraciadamente, aquí no estamos, digamos, jugando. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por mayor capacitación, mejores sueldos, agilidad en la contratación y despido, que eso pues es parte de la ley laboral que se está debatiendo en el actualmente. país, así es. Entonces, bueno, hay muchos elementos que creo que ayudarían a tener una agencia que respondiera más a las necesidades que tenemos hoy por hoy. Sí. Pues con esa nota, Magdalena, terminamos el programa. De verdad te agradezco muchísimo tu presencia. Se fue realmente, creo que muy rápido el programa, porque son temas amplísimos. Y sí, como el componente humano es tan importante en todos sentidos, y realmente estamos en una situación en que lo que queremos para los nuestros deberíamos ofrecerlo para los otros, siendo hermanos además en cultura y en sangre. Pues es un tema delicadísimo siempre. Enrique, y en realidad te agradezco mucho por tu presencia. Gracias. Pues muy bien, amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.